Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Es una alegría poder estar esta segunda noche y ver que tenemos muchos de nuestros amigos que nos acompañan hoy también. Para todos ustedes, mis más sinceras felicitaciones por apartar de su tiempo. Yo sé que hay un lema que dice: el tiempo vale más que el dinero, lo hemos escuchado por la televisión. Y saben que el tiempo tiene que ver con aquello que forma parte de nuestra vida. Y si ustedes están aquí, es porque ustedes están decidiendo abrir espacio para que esto forme parte de su vida. Es lo diferente de lo material. Lo material siempre está afuera, pero el tiempo tiene la capacidad de interiorizar aquello que vivimos. Y por eso yo agradezco de todo corazón que ustedes estén aquí esta noche. Hoy yo quiero comenzar y voy a ir al grano. Vamos a hablar hoy acerca de miedos, de temores. Ayer hablamos de libertad. Hemos concluido el tema de libertad. Hoy vamos a hablar de miedo, de terror o de temor. Y vamos a ver que no es exactamente lo mismo cuando nosotros hablamos a la luz de la palabra de Dios, lo que es el temor a Dios o el miedo a Dios. Y para esto yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo alguna vez? Manos arriba. Todos. Nadie puede decir que no. Desde los cuentitos que nos cuentan, desde las cosas raras que se ven a veces por televisión, o desde historias extrañas y a veces bizarras que escuchamos de los abuelos, de los padres, cuentos a veces que parecieran salir de la normalidad, hasta eventos tan rutinarios como que un perro te persiga por la calle, o como que tú comiences a sentir un temor a manera de trauma en relación a alguna persona o algún lugar o a una cosa que te produce temor. Pero todos lo hemos experimentado alguna vez. Y de repente, alguno lo está experimentando aún hasta el día de hoy. Pero más allá de eso, hay muchas personas que cuando se pone el enfoque sobre recibir a Dios, una de las cosas que suelen decir es no. Y cuando tú le preguntas por qué, su respuesta es porque tengo miedo. Miedo de seguir a Dios. ¿Y cómo es esto? Es que quién sabe, yo no voy a poder ser perfecto, no voy a poder ser santo y voy a pecar. Y voy a defraudar a Dios y defraudar a la iglesia, y por eso creo que no es correcto que yo todavía me decida seguir a Dios. Yo quiero hablar de todo eso, y realmente es un desafío para mí, porque siempre es un desafío en el tiempo, que yo voy a ver aquí, y ya veo que ya avanzó. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis de manera rápida. Hoy vamos a abrir bastante la Biblia. Yo les pido por favor que la puedan compartir. Y si hay alguno de nuestros amigos que no está de pronto con una Biblia a la mano, por favor usted siéntese a su costado y ayúdele para poder encontrar rápidamente la Biblia, los textos bíblicos. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Esta es una pregunta que Dios le hace a Adán después de haber caído en el pecado. Tú sabes que Dios le dijo a nuestros primeros padres: no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman de él, ciertamente ustedes van a morir. Y resulta de que Adán y Eva comieron. Y yo me imagino esa mente, que era una mente
ciertamente casi perfecta después del pecado, aún tenía en su memoria: el día que comieran, ciertamente morirán. Y después de haber comido, mirarse que la serpiente, entre comillas, tenía razón, al parecer, porque la serpiente le había dicho: no moriréis. Y efectivamente habían comido, y en su mente comenzó la más grande confusión que nunca antes habían tenido. ¿Dios es verdadero en sus palabras o es mentiroso? ¿Es correcto o no es correcto? Saben que atacar el carácter de Dios, siempre fue la estrategia del diablo. Y no obstante, cuando ellos habían comido del fruto, sintieron vergüenza. Hasta que, dice el versículo 9, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Versículo 8, Génesis 3:8. Te pregunto, ¿cuál es el miedo que a ti te lleva a esconderte? ¿Es el miedo del temor reverente que nosotros podríamos tener hacia Dios? ¿O es el miedo de pavor, de terror, de horror? Saben que el Señor le preguntó, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y no era que Dios no sabía dónde estás. Esa pregunta era más que la cuestión física. Era: ¿dónde está incluso tu corazón, Adán? Y versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve. La primera persona de quien se tiene miedo en la Biblia, paradójicamente, es Dios. Y pues, esto nos dice que algo estaba mal, porque es lo que menos debía de sentirse hacia Dios. Versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Y yo sé que tú no te escondes sino cuando sabes que tu vida está en peligro. Podemos nosotros interpretar eso de muchas maneras. Número uno, es posible de que el sentimiento de pecaminosidad inundó la mente de Adán y que al saber que Dios estaba en medio y al entender la presencia de Dios, ellos habían pasado un sábado entero con Dios. La Biblia no dice cuánto tiempo exactamente después de aquel primer sábado fue la caída, pero se asume que hubo algún tiempo como para que Adán y Eva pudieran haber disfrutado del Edén juntamente en la presencia de Dios. Y entendieron que Dios era un ser santo. Y cuando usted comete error, su vida contrasta inmediatamente con la presencia de Dios y nos sentimos pecadores, manchados, negros, sucios, oscuros, asquerosos, porque el pecado te hace sentir así. Tú te sientes embarrado cuando caes en el pecado. Y en esos momentos era el Dios santo, justo y perfecto el que estaba llamando. Miedo a la presencia de Dios. En segundo lugar, podríamos decir que ese recuerdo, moriréis. Quizá Adán pudo haber pensado, ¿quién sabe Dios ahora busca? Yo no morí. ¿Y qué tal me está buscando para ahora matarme, eliminarme? Miedo. Y este no era un miedo de respeto hacia Dios, era un miedo de horror, era un miedo de pavor, era un miedo que te lleva a decir: yo no quiero estar en la presencia de Dios. Y en la Biblia nosotros hemos encontrado a lo largo, a partir de este primer episodio, y lo encontramos hasta el libro de Apocalipsis, gente que comienza a tener miedo de la presencia de Dios.
más adelante. Yo quiero resumir un poco, tengo muchos pasajes, pero voy a leer solo algunos. Vamos a uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Bueno, quizá vamos a leer un poquito antes, en Éxodo 3, solo como un ejemplo de lo que comenzó a pasar de aquí en adelante. Éxodo 3, versículo 6, en el llamado de Dios a Moisés, encontramos lo siguiente: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor se estaba presentando a Moisés para darle su misión. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo, ¿qué tuvo? Miedo. Y otra vuelta, ¿qué miedo es aquel que te lleva a? No quiero verlo, no quiero saber. Saben que muchos comenzaron a tener miedo de Dios a lo largo de su vida. Y ahora sí vamos al capítulo famoso, el capítulo 20, famosísimo, porque aquí usted encuentra los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y dice en el versículo 18, Éxodo 20, 18, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Saben que cuando el Señor hablaba a Moisés desde el monte de Sinaí para darle su ley, parecía que todo ese lugar tronaba con sonidos, había relámpagos, era como que la tierra no resistía en sí misma la presencia del Dios de todo el universo allí en ese lugar? Y cuando el pueblo observaba todo esto, el sonido, los relámpagos, dice, al ver esto el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? ¿Para que no? ¿Qué pensaban ellos? Que iban a morir. ¿Por qué? Porque la presencia de ese Dios tan santo y recto era posiblemente algo que los podía matar a ellos, siendo contrastantemente pecadores. Y saben que es interesante la respuesta de Moisés. Dice, Moisés respondió al pueblo, y esto parece una respuesta que se contradice. ¿Qué comienza diciéndoles? Léanlo ustedes. No temáis. Muy bien. Hasta ahí entendemos que el mensaje era no temer, pero luego dice, Dios vino para probaros. ¿Y después para qué? Y no pequéis. Y la pregunta es, para que su temor esté entre vosotros y no pequéis. La pregunta es, ¿cómo había comenzado? No temáis. ¿Y qué les dice después? Dios vino para que su temor esté en medio de ustedes, pero que no peque. Y daría ganas de decirle a Moisés, Moisés, ¿qué le quisiste decir al pueblo? ¿Que teman o que no teman? Porque las dos cosas, los dos elementos están presentes aquí. Y yo quiero hablarte de esto en esta noche. En la Biblia existen dos tipos de temores. Existe el temor de pánico, el temor que te horroriza, el temor que te hace sentir verdaderamente horrible. Pero también existe el temor reverente, el temor que tiene que ver con el respeto, el temor que tiene que ver con la obediencia. Y aquí encontramos estos dos. ¿Qué era lo que el Señor a través de Moisés le decía al pueblo? No tengan miedo porque Dios no los va a matar, no tengan ese miedo de horror, ese miedo de terror. Dios no es para que tú le temas de esa manera. Y si tú estás teniendo miedo de Dios, pensando que Él es un juez
malvado y que puede tocar tu vida y hacerte daño, la palabra de Dios te dice, no eres invitado a ese temor, pero hay un temor al cual sí eres invitado. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Moisés está hablando del temor de respeto y de obediencia? Es por lo que dice a continuación: vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Es decir, respeto, obediencia. Y este temor, queridos amigos, es importante. Valga decir que en las Escrituras Jesús en algún momento dijo, bueno, ¿y si alguno siente ese temor, ese miedo de pavor hacia Dios, pero eso le sirve para llevarlo al Señor? Que valga la pena. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 5, dice así. Ayuda a tu amigo a leer la Biblia. Lucas 12, versículos 4 al 5, dice de la siguiente manera. Lucas 12, 4 al 5. Y nota que esta es una de las expresiones más fuertes que Jesús usó. Dice allí, Lucas 12, 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y mi pregunta es, ¿de qué temor está hablando aquí Jesús? Es el temor a perder la vida. Yo no sé si usted ha estado en algún momento en riesgo y quizá estuvo perseguido. Saben que hay lugares donde se practica mucho el sicariato y hay ocasiones donde uno teme por su vida, teme morir. Jesús está hablando de esto, de los asesinos, de los que pueden hacer daño a la vida. Es un temor de espanto, de terror, de eso está hablando. Y dice el versículo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y Jesús se reafirma diciendo, sí os digo, a este temed. Esta es una declaración muy fuerte. Porque Jesús está diciendo, estás empleando tú tu temor hacia un hombre. Y él dice, no hay por qué. Mira, si alguien quieres temer, que sea Dios. Y saben que Jesús está hablando en el contexto de los duros de corazón, de aquellas personas que si no fuera por eventos fuertes, duros, una enfermedad, una cosa difícil, ruda que te pase, algo inesperado, doloroso, si no fuera por eso, a veces hay personas tan duras que jamás se acercarían a Dios. La noticia de una enfermedad terminal, la noticia de un pecado que en sus consecuencias ahora va a cambiar nuestra vida por completo. Jesús está hablando de eso. Y yo quiero decirte, amigo, que en las Escrituras nosotros encontramos estas dos experiencias. Y la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros debemos de vivir hacia Dios? Y yo quiero presentarte que si bien es cierto, el Señor Jesús dijo que valga la pena, si te lleva hacia Dios, tenerle miedo de esa manera. Aun cuando esa es la parte ruda, podríamos decir, del Evangelio. Hay una parte dulce que se entiende y que se despliega del concepto de temor. Y tiene que ver con el respeto a Dios, no con el temor de horror. Hoy mucho vivimos con horrores, terrores. Una ocasión, una persona me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí. Alguien le había dado mi número y me dijo, sí. Sabe que mi pareja me acaba de dejar herida aquí en mi casa y se ha ido a trabajar.
y me ha dado una golpiza de la cual no puedo levantarme en estos momentos. Estoy necesitada de un médico. Pero más que eso, me duele que yo esté pasando esto, porque cada vez que viene mi pareja, tengo miedo de que me golpee. Y hay niños que cuando viene a veces papá, quién sabe mamá, tienen miedo porque se pueden ver víctimas de un trato abusivo. Hay esposas, hay quizá personas conocidas a quienes nosotros podemos temer. Y qué pena es vivir en medio de esto. Dios no nos creó para que viviésemos así, teniendo miedo de la gente, menos aún teniendo miedo de un Dios que en realidad nos ama. Ese temor, ese tipo de temor es el temor que nos enferma, que nos produce trastornos. Y hoy vivimos en un tiempo donde mucho de la salud mental y emocional es trastocado a diario por las vivencias que podemos pasar. Depresiones. Hay gente que piensa que deprimirse es simplemente echarse a llorar y encerrarse en su cuarto. Y no es así. Nada más. Si usted va a un psicólogo, a un médico psiquiatra, él le podría decir que una de las formas en la cual una persona expresa su depresión es de estar airado todo el tiempo, molesto todo el tiempo, y en la casa está molesto. Y todo el tiempo grita y todo el tiempo está... ¿Sabes que eso es depresión? Hay gente que no se explica por qué. Vive todo el día cansado o cansada. Y no sabe por qué. Si yo duermo todo mi tiempo, ¿por qué me canso tan rápido? ¿Y por qué quiero dormir? Y hay gente que a veces busca apartarse de los demás. Todo eso tiene que ver con ansiedad y con que algo en nuestra vida estamos teniendo miedo. Y Jesús vino para redimir esas cosas. Y yo quiero decirte que el antídoto tiene que ver con el verdadero direccionamiento del miedo. Permíteme culminar contigo leyendo Salmo 112. Este tema es más largo, pero podemos resumirlo hasta llegar a este pasaje. Salmo capítulo 112. Acompáñame a leer los versículos 1 y 2. Dice así: bienaventurado. Palabra que en la Biblia también significa dichoso, feliz, alegre, podríamos decir. ¿Quién? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y mi pregunta es, ¿de qué tipo de temor estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando del temor de horror, de pavor, de terror? No. Estamos hablando del temor de reverencia, de respeto, de consideración. Y en la Biblia, este temor es por lo contrario una medicina de tus emociones. Si usted teme a Dios, respeta su camino, considera el camino de Dios como santo, como sagrado. Esto en la Biblia se convierte en un motivo de bienaventuranza, porque en los mandamientos de Dios, en la obediencia a sus caminos encuentras felicidad. Encuentras que se abren las puertas del orden a tu vida. Y esa es la ventaja de seguir el camino de Dios. Y hablando del hombre que teme a Jehová, la Biblia dice, versículo 2:
Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y estas personas que hemos dicho, que temen a Jehová, versículo 1, lee ahora el versículo 7. Teme a Dios, pero, versículo 7, no tendrá temor ¿de qué? De malas noticias. Su corazón está firme. ¿Cómo? Confiado en Jehová. Y dice, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Es decir, esa persona podría estar incluso perseguida, su nombre pedido, pero no temerá esta persona porque primero teme a Dios. Y si hay una forma de resumir el mensaje de esta noche, es esta línea: el que teme a Dios no necesita temer a nadie más. No necesita temer a nada más, porque temes a Dios, porque has puesto el respeto a sus caminos. Yo quiero decirte, amigo, que la manera que Dios ha puesto para que tú seas feliz es considerar los caminos de Dios como buenos. Por lo tanto, no podemos tener miedo terrorífico de Dios, sino el temor reverente, que es lo que Dios sí desea que nosotros tengamos. Amén. Mi pregunta de esta noche es: ¿habrá alguien que quiere decir: Señor, yo quiero comenzar a considerar tus caminos porque sé que tú me estás invitando? No quiero tener miedo de ti, sino quiero tener respeto por tus caminos. ¿Te gustaría decir eso a Dios en esta noche? Puedes ponerte de pie. Qué bendición es. Y sobre todo a nuestros amigos que noche tras noche vamos a estar conociendo. Hoy Dios te invita a vivir con el respeto de sus caminos y seremos felices. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito Padre, esta noche, Señor, queremos darte gracias por escuchar tu palabra, por saber que tú nos llamas, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en ese punto donde nosotros perdemos el control y somos débiles y no podemos, Señor, quizá salir victoriosos de las situaciones ante la cual somos demasiado vulnerables, débiles. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nazcas en nuestra vida. Yo quiero darte gracias de manera especial por nuestros amigos que hoy nos acompañan, porque este mensaje, Señor, es para todos nosotros y de manera especial es a través de esta invitación hacia ellos, porque tú los invitas a tus caminos. Y, Señor, vamos a comenzar a tomar decisiones en esta semana, decisiones para marcar el buen camino donde tú deseas llevarnos. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos siga acompañando en esta semana, en estas noches, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.